Entonces, nosotros encontramos que la Torá castiga a aquella persona que peca sin darse cuenta. Y esto realmente es para enseñarnos una lección en la que todos nosotros deberíamos reflexionar. Si la Torá me considera a mí culpable a pesar de que pequé sin saber, entonces, ¿cuánto más terrible debe considerar el Todopoderoso cuando peco en forma deliberada? Miremos que aún de manera inadvertida hay una consecuencia y es considerado pecado cuando lo hacemos de manera premeditada, cuando lo hacemos de manera intencional, cuando lo hacemos de manera deliberada, entonces la gravedad es mucho más. Ahí tienen la pantalla y las aliyot 6 y 7 están desde Levítico 4:27 hasta el 6:27. Vaikra Levítico, y vamos a ponerlo entonces grande. Los sacrificios que se dan por haber cometido inadvertidamente, es decir, por descuido, los que acabaron de explicar, son de carácter fijo. Cualquier persona debía sacrificar lo mismo sin importar su condición económica. Sin embargo, en el capítulo 5, como vamos a estudiar de acá en adelante, encontramos otro tipo de sacrificio que es de carácter variable, según las posibilidades económicas del pecador. Este sacrificio que es variable es llamado Korban Olé Beyored. Es esta ofrenda variable que sube y baja. Sube y baja de acuerdo a qué? De acuerdo a las capacidades económicas de la persona. Este sacrificio se hace en cualquiera de los tres siguientes casos. Vamos a mirarlos. Juramento de testimonio falso. Levítico 5:1. Si una persona incurre en culpa cuando haya oído una maldición pública, y aunque es capaz de testificar como uno que ha visto o que se ha enterado del asunto, no da información, de manera que está sujeto a castigo. Por haber observado a esta persona una transacción financiera y luego niega haberla visto y jura falsamente ante el Beit Din, que es el tribunal, entonces esta persona ya tiene culpa. Ese es el primer caso, juramento de testimonio falso. Pero vamos a considerar el segundo caso, que es ingresar al santuario estando impuro. Dice, no solamente entrar en el templo, también comer de los sacrificios en estado de tumá. La tumá es la impureza ritual. Y lo encontramos en Vaikra, Levítico 5, del 2 al 3. Leamos. Cuando una persona toque algo impuro, sea el cadáver de una bestia impura, o el cadáver de ganado impuro, o el cadáver de un reptil impuro, y ocurrió inadvertidamente, y luego al estar impuro, se da cuenta de su culpa. Cuando toca una inmundicia, cualquiera de las inmundicias por las que uno se hace impuro, y aunque lo sabía, el hecho se le había olvidado, pero luego se da cuenta de su culpa. Entonces, es como decir, alguien sabe que está impuro, que tiene que purificarse antes de hacer el ritual, de entrar en el santuario, pero se le olvidó, hizo otra cosa en el medio, se le olvidó, y después se da cuenta que no hizo la correcta purificación o la limpieza para poder hacer el ritual. Entonces ahí esa persona incurrió en impureza ritual. Está prohibido hacer esto bajo pena de caret. ¿Qué es el caret? ¿Qué significa? Bajo pena de ser cortado. Que alguien esté en una condición de impureza ritual de tumá, ingrese al santuario o coma alimentos de cualquier ofrenda. Estos versos nos hablan de alguien que sabía de su contaminación, pero luego lo olvidó. Como también puede hablar de alguien que olvidó que el santuario o los alimentos son santificados y esta persona entró al santuario,
y comió dichos alimentos durante su periodo de impureza, percatándose luego de lo que había hecho. Esta prohibición también la podemos encontrar en el libro de Bamidbar, Números, del 9 al 7 y capítulo 19, 13. Y para esto es necesario entonces haberse purificado, ya que se había incurrido en impureza ritual. Y vamos a mirar el tercer caso. El tercer caso es el juramento falso no intencional. Dice, un juramento falso hecho a la ligera, que después se entiende realmente la magnitud de lo que uno jura, del juramento que uno hizo. Vaikra, Levítico 5:4. Cuando una persona exprese un juramento con propósito malo o bueno, cualquier cosa que un hombre exprese en su juramento, y aunque él lo sabía, se le había olvidado, pero más tarde se da cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos. Vamos a poner un ejemplo. Un esposo que le pregunta a su esposa por una dirección que él tenía anotado en un papel. La esposa le dice no haberlo visto y le jura no saber dónde está ni haberlo tocado. No obstante, el papel guardado en uno de los bolsillos de la camisa de su esposo estaba allí y ella tocó el papel sin darse cuenta mientras doblaba la ropa de su esposo. Aún así, ella juró no haberlo tocado. Entonces, inadvertidamente esta persona hizo un falso juramento, pero no tuvo la intención de jurar falsamente. Pero luego se dio cuenta. Yo juré no haber tocado ese papel donde estaba la dirección que mi esposo me pidió, pero sí, realmente cuando doblé la ropa, cuando doblé su camisa, allí estaba ese papel. Allí estaba. Entonces me doy cuenta que hice un juramento falso, no intencional. Algunos ejemplos de juramentos falsos que frecuentemente nosotros no cumplimos son, juro dar más tiempo en oración. Juro, cuando le hacemos juramentos hacia el Padre y decimos, juro que voy a interceder más por otros. Voy a estudiar más las Escrituras. Voy a tener un mejor testimonio personal al ser un mejor ejemplo para otros. Voy a tener mayor fidelidad en los diezmos, mayor dominio propio en asuntos sexuales. Y esto constantemente se incumple, es falso, ¿sí? Entonces, quizás es muy buena la intención en el momento, pero si no se pone por obra eso que juramos, entonces se constituye en un juramento falso, no intencional. Quizás la intención era buena, pero después quedamos sin cumplirlo, lo cual entonces se convierte para el lado negativo. En Vaikra 5:5, Levítico 5:5, nosotros encontramos la importancia de confesar. Cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos, confesará aquello en lo que ha hecho pecado. Démonos cuenta la importancia de la confesión del pecado como condición necesaria para poder obtener el perdón. Si nosotros vamos al Brit Harashá, en Primera de Juan 1:9, Yohanan Aleph 1:9, allí tenemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuál es la condición? Tenemos que confesar nuestros pecados. Miramos cómo esta palabra confesar viene desde el antiguo pacto, desde la Torá, pero también viene en el Brit Harashá. Está el confesar nuestros pecados para que el Eterno pueda perdonarnos, para que el Eterno pueda darnos, digamos, esa libertad que podemos tener una vez hemos descargado, hemos descansado de ese pecado, nos hemos limpiado nuestra alma de ese pecado. Por otra parte, miramos que para obtener ese perdón de nuestros pecados, no solamente hay que confesar, sino también hacer esa ofrenda que me acerca más al Padre, hacer esa ofrenda que va a restaurar más la relación con el Eterno. Y esta ofrenda, no hay quien tenga excusa para no hacerla, porque
la ofrenda podía variar. La ofrenda era en relación con la capacidad adquisitiva. Nosotros encontramos lo siguiente en Levítico 5:11, Baikra 5:11 con respecto a la condición económica. Y si sus medios no le alcanzan para 2 tórtolas y 2 palomitas, estamos hablando de una persona que tiene bajos recursos económicos, traerá como ofrenda por aquello de lo que es culpable una décima parte de una efa de harina selecta como ofrenda por el pecado. No le agregará aceite ni incienso porque es una ofrenda por el pecado. Muchos dicen que el aceite y el incienso es porque realmente esto habla de superioridad, ¿sí? El aceite siempre cuando lo mezclamos con otros elementos trata de ir a lo alto, a la superficie, ¿sí? Como lo más elevado, ¿cierto? Y muchas otras personas hacen también la comparación del aceite con el espíritu de santidad y sabemos que la unción y todo el aceite lo que representa. Entonces, como es pecado, la persona tiene que estar humillada, no hay superioridad, por el contrario, hay humillación delante del Eterno, entonces por eso no se puede ofrecer, digamos, con el aceite. La ofrenda por el pecado cometido estaba disponible para todos, en todos los casos, en cualquier posición económica social en la que la persona se encontrara. Si una persona no podía ofrecer un cordero o una cabra y su condición económica era de pobreza, se le permitía ofrecer 2 aves. Y si no tenía ni siquiera para las 2 aves y esta persona estaba paupérrimo, aún así podía ofrecer harina fina como una ofrenda por el pecado. No había ninguna excusa. Hoy en día tampoco hay excusa para ofrecerle al Eterno lo mejor de nosotros, de acuerdo a nuestros recursos. El último sacrificio está en la séptima, ya comenzamos la séptima aliyá, que es en el capítulo 5 del 11, perdón, Levítico capítulo 5 del verso 11 al capítulo 6, verso 7. Y en las versiones hebreas es hasta el capítulo 5, 26. Entonces, vamos a mirar este último sacrificio, que es la ofrenda a Sham. Ahí pueden ver el gráfico. Yo voy a tratar de mover un poquito esto. Ahí vemos entonces la ofrenda a Sham, que es la ofrenda por culpa o la ofrenda por infracción. Miramos, es la quinta ofrenda. Ya hemos estudiado la ofrenda Corbán, la Minjá, la Shelamim, la Hatat, y esta es la ofrenda Asham. La ofrenda por la culpa consiste en un carnero o un cordero. ¿Dónde la encontramos? Esta ofrenda es obligatoria. Las 3 primeras eran voluntarias, la Hatat y la Asham son obligatorias, y esa está en Levíticos 5 y 6, y también podemos encontrar partes de ellas porque tenemos que ir armando, ¿sí? Vamos encontrando como piezas y vamos armando toda digamos, la figura completa de lo que son las ofrendas, porque en Levíticos 7, por ejemplo, del 1 al 7, también encontramos lo que pertenece al Eterno, lo que pertenece a Yahvé de dicha ofrenda, como son la grasa, los riñones, el hígado. El resto, que es lo que pertenece para el sacerdote, para el Cohen. Para el ofrendante no pertenece nada, y el propósito de esta ofrenda a Sham es hacer expiación por un pecado hecho con culpa y hacer expiación por un pecado con infracción. Entonces, digamos que en este tipo de sacrificio se podía hacer una oveja, una cabra, tórtolas o palomas o harina, según los recursos. Y tenemos que el carnero o cordero también, y se podía convertir en plata. Levítico 5:15, ahí lo tenemos. Entonces, para esta ofrenda a Sham, esta ofrenda se daba por 5 pecados, ¿sí? Si uno incurría en cualquiera de estos 5 pecados, tenía que hacer esta ofrenda a Sham. Vamos a mirar algunos de esos pecados. Los pecados eran por sacar beneficio de una comida sagrada o de un objeto sagrado del templo. Eso lo encontramos en Levítico 5, del 14 al 16. El otro pecado era por robar y luego jurar en vano que no lo había hecho. Eso está en Levítico 6, del 1 al 7. El siguiente era
para la purificación de un leproso, el cual está en Levítico 14, del 12 al 18, por fornicar con la sierva de otro hombre, Levítico 19, del 20 al 21, y por contaminación durante el voto nazareo, lo cual se encuentra en Números 6, del 9 al 12. Describiremos únicamente los dos primeros pecados que corresponden a esta porción. Como podemos ver ahí, las citas de las escrituras, los versos bíblicos, hay otros que son de Levítico 14, que estudiaremos más adelante en las siguientes parashot, y los otros Levítico 19 y Números, entonces más adelante volveremos a retomar. Pero el día de hoy nos enfocaremos en los primeros dos pecados que encontramos ahí. Para sacar beneficio de una comida sagrada o de un objeto sagrado. Esto es negligencia con algo sagrado. Levítico 5, del 14 al 15. Y Yahvé le habló a Moshe diciendo: cuando una persona cometa una infracción por ser negligente inadvertidamente en cuanto a cualquiera de las cosas sagradas de Yahvé, traerá a Yahvé como su sanción un carnero sin tacha del rebaño, que se puede convertir en un pago en plata según la pesa del santuario, como ofrenda por la culpa. La Torá nos habla además de un concepto bien interesante que nosotros vamos a introducir, y es el concepto de la restitución. En el verso 16 nos dice: hará restitución por aquello en lo que fue negligente en cuanto a las cosas sagradas, y le añadirá una quinta parte y se la dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación en su favor con el carnero de la ofrenda por la culpa y será perdonado. Si una persona era culpable de fraude o robo, no era suficiente con los sacrificios para cubrir la culpa del pecado. Se debía manejar una restitución. Ahora, ¿qué significa restitución? ¿Qué significa restituir? Restituir es poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad. Regresar una cosa a su dueño. La restitución es el derecho que tiene la víctima a que se le reembolsen las pérdidas causadas directamente por el pecado. La restitución no es un castigo para la persona que cometió el pecado. Es una deuda monetaria que la persona culpable tiene con la víctima. A menudo suele confundirse la palabra restauración con restitución, y podemos encontrar allí sutiles diferencias. El término restauración significa restaurar algo a su estado original. Restitución indica compensación por la pérdida. Entonces vemos allí esa diferencia. Con algunos pecados, la restitución se hacía ofreciendo el sacrificio más la quinta parte de lo que correspondía al Cohen, al sacerdote, pero con otros pecados la restitución se hacía ofreciendo el sacrificio más la devolución de las pertenencias a la víctima del robo o del fraude, como veremos unos versos más adelante. Generalmente los pecados que eran cometidos como hacia el eterno, aquellos pecados verticales, entonces era el sacrificio y la quinta parte se le daba al Cohen. Pero cuando eran esos pecados horizontales con un hermano, se hacía la ofrenda y la restitución era directamente con el hermano que nosotros habíamos ofendido, con la víctima de nuestro pecado. Hoy en día se puede también hacer restitución, una restitución simbólica, porque muchas veces con nuestras palabras ofendemos a muchos de nuestros hermanos, dañamos la reputación de muchos de nuestros hermanos, y también debemos restituirlos con nuestra propia expresión, con nuestro propio amor, que sean palabras de restauración para nuestros hermanos. Avancemos entonces a los versos 17, 18 y 19, donde vamos a encontrar la necesidad de ofrenda expiatoria
aun cuando una persona no sabía que había pecado en cuanto a las cosas santas. Este tipo de ofrenda es una ofrenda en caso de duda. Uno le puede quedar la duda de si cometió pecado o no. Quizás muchos de nosotros hemos estado en esa confusión. Muchas personas que están haciendo su transición, que están retornando a la Torá, que están abrazando los mandamientos, entonces se pregunta, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que no? ¿Será que puedo comer aquello? ¿Será que no? Y queda como esa duda. Dice Levítico 5:17. Y cuando una persona sin saberlo peca en relación con cualquiera de los mandamientos de Yahvé en cuanto a cosas que no deben hacerse y luego se dé cuenta de su culpa, estará sujeto a castigo. Esta es la ofrenda de culpabilidad, entonces, por duda, en caso de duda, es ofrecida cuando uno no está seguro si cometió un pecado para el cual se requiere un sacrificio hatat. Este fue el que estuvo explicando mi esposo, es el cuarto korbanot, hatat. Y tiene que ver con la ofrenda anterior y es como ese pecado sin intención. ¿Pero qué es pecado? Dice el Humash que el pecado por el que debe hacerse esta ofrenda es uno de los que, si se comete intencionalmente, conlleva la pena de separación espiritual, es decir, de caret, de ser cortado, y por el que un pecador involuntario debería elevar una ofrenda hatat por pecado. Sin embargo, en este caso, la persona no está segura si lo cometió o no. Por ejemplo, había 2 pedazos de cebo en su plato y pensando que ambos eran grasa permitida, recordemos que cebo, o en algunas versiones dirá cebo, en otras dirá grasa, ¿cierto? Es lo mismo. Lo que cambia simplemente es la contextura. El cebo ya digamos como la parte que está más condensada, pero igual es grasa. Si calientas ese cebo se vuelve grasa. Entonces, había 2 pedazos de cebo en su plato y pensando que ambas eran grasa permitida, comió uno de ellos. Posteriormente se enteró de que uno de los platos contenía grasa prohibida, mas no sabía si esa fue la que consumió. Por este motivo, trae una ofrenda de culpabilidad en caso de duda, que protege a la persona del castigo mientras el hecho permanezca en duda. O sea, solamente por tener la duda, habría que hacer esa ofrenda de duda para estar, digamos, como protegidos. La negligencia en asuntos espirituales es vista como un delito delante del Eterno. No era excusa aceptable profanar los elementos del tabernáculo, del santuario, y simplemente decir, es que yo no sabía. Era obligatorio realizar un sacrificio para expiar su pecado, aún en caso de duda. ¿Cómo se hacía? Levítico 5, 18 al 19. Traerá el sacerdote un carnero sin tacha del rebaño o el equivalente como ofrenda por la culpa. El sacerdote hará expiación en su favor por el error que cometió inadvertidamente y será perdonado. Es una ofrenda por culpa. Ha incurrido en culpa delante de Yahvé. La ignorancia nos puede llevar al pecado. Escuchen muy bien. La ignorancia nos puede llevar al pecado. Hay un verso muy conocido por todos nosotros. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es decir, mi pueblo pecó por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque nos alejamos de sus preceptos, de sus mandamientos, de su ley, de su bendita Torá. Entonces, el Eterno llama a esto. El desconocimiento nos hace también pecadores porque no conocemos realmente lo que el Eterno quiere de nosotros, qué es lo que demanda de nosotros. Por eso Yeshua constantemente hacía énfasis a sus seguidores de leer las Escrituras. Él los quería confrontar a ellos mismos para que se dieran cuenta si estaban desinformados o si habían leído la palabra del Eterno. ¿Y cómo estás? ¿Desinformado o estás leído en cuanto a la palabra del Eterno, lo que Él quiere de ti? Yeshua les preguntaba a sus seguidores en Mateo 12:3, ¿no han leído ustedes? En Mateo 12:5, ¿tampoco han leído la Torá?
en Mateo 19:4. ¿No han leído ustedes? Y en Mateo 22:31. ¿No han leído ustedes lo que habló Yahvé? Debemos tener, amados, mucho cuidado. No es lo que me diga aquella persona que es muy espiritual. No es lo que me diga el profeta de estos tiempos. Hay de esas personas que son muy espirituales y que dicen, yo creo 100% lo que esa persona me diga. El profeta puede hablar muy lindo, pero si lo que me dice el profeta no es lo que está escrito, entonces es basura y me puede llevar a pecar si actúo en contra de lo que está escrito en la palabra del Eterno. Mucho cuidado con poner los ojos en el hombre y no poner los ojos en la escritura por estar desinformados. Si el profeta lo que me está hablando es lo que está escrito en la palabra del Eterno, entonces yo creo en él. Yo creo en que es una palabra enviada por parte del Eterno. Pero si no está escrito y si es en contra de lo que el Eterno tiene en su bendita palabra, es basura. No es lo que me interesa escuchar. El Eterno quiere que su pueblo sea instruido y no quiere que su pueblo sea un pueblo que se deje llevar por emociones. La espiritualidad sin la Torá puede ser cualquier cosa. Y tenga certeza que está muy lejos de lo que el eterno Rey de Israel quiere para su pueblo. Por eso constantemente tenemos que leer la Escritura para no desconocerla, para no pecar por ignorancia, por desconocimiento. El que peca por ignorancia es por haber sido negligente en los estudios de la Torá y es culpable. En Mateo 9:3 está escrito, así que vayan ustedes y aprendan, porque hay que aprender la palabra del Eterno. Yeshua nos manda eso, nos comisiona a leer y aprender la palabra del Eterno. Continuemos estudiando el segundo pecado por el cual se debe ofrecer una sham. Recordemos que el primero fue la negligencia con algo sagrado para sacar beneficio de una comida sagrada o de un objeto sagrado. El segundo pecado que amerita una ofrenda a sham es robar y jurar en falso. Por robar y jurar en vano, y jurar que no lo había hecho. Está Levítico 6, del 1 al 7. En los versos 2 y 3 se describe el robo o el fraude. Cuando una persona peca y comete una ofensa contra Yahvé, al tratar engañosamente con su prójimo un asunto de un depósito o una promesa, o al robar o al defraudar a su prójimo, o al encontrar algo perdido y mentir sobre ello. Si jura falsamente, concerniente a cualquiera de las diversas cosas que uno puede hacer y pecar en ello. En los versos ya 4 y 5 vamos a volver a encontrar la restitución. Recordemos que una restitución tenía que ver con el Eterno, cuando eran pecados con el Eterno, pero esta restitución tiene que ver con el prójimo porque son los horizontales, cuando yo le hago daño a mi prójimo. Dice Levítico 6, del 4 al 5, cuando uno haya pecado así y al darse cuenta de su culpa, devuelva lo que obtuvo mediante robo o fraude. En la versión Reina Valera dice restituirá. Utilizan exactamente la palabra restituirá, devolver lo que obtuvo mediante el fraude o el robo, o el depósito que se le confió, o el objeto perdido que se encontró. Cualquier otra cosa en la que haya jurado falsamente. Pagará la cantidad principal y le añadirá la quinta parte. Se le pagará a su dueño cuando se dé cuenta de su culpa. No era suficiente con solo regresar lo robado. El culpable debía también añadir la quinta parte. La quinta parte corresponde al 20% de lo que era robado como parte de la pena. La restitución y la ofrenda debían ser hechas el mismo día de la expiación. Esto demostraba que no podía quedar nada pendiente y que uno no podía quedar bien delante del Eterno llevando la ofrenda sin restituir al hermano al cual yo le hice daño. Primero tengo que restituir al hermano al cual yo ofendí, contra el cual yo pequé, al que yo le hice daño, y después hacía la ofrenda para que el Eterno pudiera perdonarme de mi maldad, de las cosas malas en las que había incurrido. Procura con esmero el perdón
del Eterno. Y esta es una preciosa palabra el día de hoy, perdón. Levítico 6, del 6 al 7. Luego traerá al sacerdote como su sacrificio para Yahvé un carnero sin tacha del rebaño o el equivalente como ofrenda por la culpa. El sacerdote hará expiación en su favor delante de Yahvé y será perdonado por cualquier cosa que haya hecho para hacerse culpable. Esto daba mucha seguridad al culpable. Saber que el sacerdote había presentado el sacrificio delante del Eterno y que su pecado ahora era expiado, era cubierto. El perdón, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Primera de Juan 1:9. Nosotros tenemos una inclinación pecaminosa. Esta inclinación se conoce como el Yeser Hará, la carne. Los pecados son las obras realizadas por esa inclinación. Una persona, por ejemplo, recién nacida, ya tiene inclinación al pecado por su propia naturaleza, pero no tiene pecados, porque no ha cometido ninguna transgresión, pero la inclinación que es interna está allí. Quiero referenciar dos filósofos rápidamente. Maquiavelo decía que el hombre es malo por naturaleza y Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre. Estas dos máximas armonizan perfectamente con nuestra naturaleza caída. Hemos aprendido que lo que nos aparta del Padre es el pecado, que tenemos que trabajar fuertemente en nuestro interior, en esa inclinación, en esa mala inclinación al pecado, para que nos perfeccionemos cada vez más y así poder llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Adón Yeshua. Podemos interpretar que el sacrificio Hatat fue dado para cubrir esa inclinación pecaminosa que está en nuestro interior, es interna. El Hatat era para ese pecado interno, esa inclinación, que bueno, todavía no se había vuelto pecado, pero es la inclinación. El sacrificio Asham fue dado para cubrir las obras malignas de nuestra carne, es decir, los pecados. Damos gracias por la muerte y resurrección de nuestro Mesías Yeshua, ya que si no fuera por la muerte de él, nosotros no podríamos ser liberados ni de la mala inclinación ni de nuestros pecados. Cuando conocemos las instrucciones del Padre y reconocemos a Yeshua como nuestro Mesías, el pecado no tiene más dominio en nosotros. Si pecamos es porque lo hemos elegido, no porque todavía seamos esclavos del pecado. Romanos 6 nos habla de que somos librados del poder del pecado. La base del perdón eterno es la muerte de Yeshua. Los sacrificios por el pecado y por la culpa son sombras del verdadero sacrificio. También debemos tener en cuenta que el verdadero sacrificio no elimina las sombras. Las sombras dan profundidad a una imagen. El Eterno nos dio las sombras para ampliar nuestro conocimiento de la profundidad de nuestro Adón Yeshua. Vamos a mirar Mateo 5:18. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Podemos dar por lo menos una evidencia de que continuaron los sacrificios después de la muerte de Yeshua. Y fue con el mismo Rab Shaul. Si Rab Shaul hizo un voto nazareo, y el procedimiento para el voto nazareo implicaba sacrificio de carnero, como aparece en número 6 del 1 al 21, entonces por deducción el sacrificio de carnero tuvo que ser hecho. Sacrificio perfecto, pero él no vino a abolir absolutamente nada. Quiero compartirles algunas referencias y gráficos donde ustedes pueden profundizar mucho más en este estudio de los Korbanot. A veces por cuestiones de tiempo se nos queda mucha información sin compartir. En el Humash, por ejemplo, en la página 1368 hasta la 1372, podemos encontrar este gráfico donde aclara mucho el procedimiento para las ofrendas de animales. La que acabamos de estudiar fue la ofrenda de culpabilidad que está en Levítico 5. Es una ofrenda de clasificación santísima.
El lugar del degollamiento es al lado norte del patio. El sitio de aplicación de la sangre, entonces en las esquinas noreste y sudoeste del altar externo en la parte baja. La sangre era por arrojo, tenía que ser arrojada. La cantidad de aplicaciones, encontramos la disposición de la carne, era consumida por los Kohanim varones. También encontramos allí el lugar de consumo, era en el patio, y el tiempo de consumo un día y una noche. Entonces ahí pueden mirar el tipo de ofrenda en la cual estén interesados profundizar más y mirarlo a través de los gráficos. También podemos mirar acá el listado de las ofrendas animales. Ahí tenemos las ofrendas Hatat, la ofrenda Hatat por pecado interior, como hablábamos, esa mala inclinación, pero también la ofrenda Hatat por pecado exterior, por haber cometido el pecado. La ofrenda Olá, que fue la primera que comenzaron hablando en el estudio del día de hoy. Y esta es la que acabamos de hacer, que me correspondió, que es la ofrenda de culpabilidad, ofrenda Asham. Dice el pecado dudoso, meilá, robo, sierva comprometida. ¿Sí? Esta es la ocasión para uno hacer un sacrificio Asham, por un Nazir Tamé o por Metzorá. Era individual, la C significa comunitaria, la I significa individual o colectiva e individual. Esta ofrenda Asham era individual. El tipo de ofrenda, entonces, un carnero o un cordero. El género de la ofrenda tenía que ser macho y esto era obligatorio. La O es para obligatorio, la V es para voluntario. Como estuvimos hablando de pecados y la manera de hacer expiación por ellos, quisiera tomar unos segundos para hablar del pecado imperdonable. Sabemos que en Marcos 3:28, del 28 al 30 está escrito: en verdad les digo que los hijos de los hombres se les perdonarán todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de santidad no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado perpetuo. Dijo esto porque decían que él, Yeshua, tenía un espíritu inmundo. La blasfemia contra el Espíritu de santidad hoy en día lo vemos cuando menosprecian los dones del Espíritu, cuando no permiten el mover de su Espíritu de santidad en las congregaciones. Blasfemar contra el Espíritu es decir que Yeshua tenía un espíritu inmundo o que tenía un espíritu cualquiera. Muchos han visto milagros en el nombre de Yeshua, han estudiado sus enseñanzas, pero ahora dicen que creer en Yeshua es idolatría. Eso es blasfemar del Espíritu de santidad que habita en el Hijo del Hombre y blasfemar de Yeshua HaMashiach. Con esto, mis amados, hemos terminado el estudio de la porción de la Torá. Damos inicio al estudio de la Haftará.